El sermón de hoy se titula El amor no se irrita. Y te hago una pregunta. ¿Eres un irritón o una irritona? Bueno, quiero decirte que cuando tú te irritas, perdiste el amor. Y si tú quieres ser como Dios, tienes que tener ese amor para que no te irrites. Nosotros estamos viendo, esto siempre me pasa, pero bueno, ahí va. No sé si lo cambié yo o me lo cambiaron del otro lado, pero gracias por estar al tanto. 1 Corintios 13:5, nosotros estamos analizando cada característica del amor. Y en 13:5 dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El sermón pasado hablé del amor no hace nada indebido y no busca lo suyo. Hoy vamos a analizar qué es esto de que el amor no se irrita. No me funciona el clic. En otras versiones dice, el amor no se enoja fácilmente. Eso es la nueva versión internacional. La próxima dice, el amor no pierde los estribos. O sea, cuando tú pierdes los estribos, ¿qué pasó? ¿Dejaste de qué? Dejaste de amar. Entonces, la siguiente versión dice, el amor no se enoja por cualquier cosa. Ojo, nosotros ya analizamos que nosotros nos podemos enojar. Es parte incluso de la característica de Dios enojarse y Dios se enoja también. Pero dijimos que Dios nunca se enoja, eso lo analizamos en un sermón, de una manera destructiva. O sea, porque el enojo que es malo es aquel que destruye, es aquel que no se expresa de una manera correcta. Está bien que yo me enoje, pero cuando yo me enojo con violencia, cuando yo hago algo violento para demostrar mi enojo, ya ese enojo es malo, es tóxico y no está solucionando nada. Y alguien puede decir, bueno, entonces me trago el enojo. No, tienes que aprender a expresarlo de la manera correcta. Porque si te tragas el enojo, tarde o temprano ese enojo va a explotar en una manera totalmente desmesurada y con la gente que no tienes por qué explotar. ¿Se entiende? El amor no se deja llevar por la ira, eso dice una paráfrasis. Entonces vamos a la próxima. ¿Es mala una persona irritable? ¿Eres malo cuando te irritas? Gracias. Ya tengo el clicker. ¿Eres malo cuando te irrita? Y no, la persona que se irrita no es mala, simplemente tiene un problema. Entonces, vamos a ver cuáles son una de las razones por las cuales una persona puede irritarse. Y esto no es ningún miembro de Forest City que saqué la foto acá, es simplemente, si se parece a alguien, es la casualidad nomás. Razones por las cuales una persona puede irritarse. Y hoy voy a hablar rápido porque quiero llegar a la conclusión. No voy a hacer un análisis de cada cosa porque tendríamos que dedicar 1 hora para cada cosa, pero esto nos va a ayudar para nosotros entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Una persona es irritable cuando fue niño o niña, no le pusieron límites. Una persona, si tú eres irritable, posiblemente la razón se debe a que cuando eras chico, fuiste un niño o una niña mimada, o quizás un niño o una niña que no le pusieron límites. Quizás los padres, para no lidiar con el chico o la chica, cuando el chico y la chica se sentían mal, y lloraban, le daban un caramelo. Si el chico pataleaba, le ponían el teléfono o el iPad para que se entretenga. O sea, no le pusieron límites. Y quiero decirte algo, cuando una persona, un niño, no tiene límites, no se siente amado. A veces nosotros pensamos que si nosotros le dejamos hacer al niño todo lo que quiere, ¿se va a sentir amado? No, es al revés. Un niño controlado, aunque no está bien controlar tampoco, pero un niño controlado se siente más amado, aunque mal amado, que un niño que le han dejado hacer todo lo que quiere. Y por eso, si tú posiblemente tienes un problema de irritabilidad, es por el hecho que quizás cuando eras chico, te dejaron hacer lo que quieras y entonces tú pensaste que a través de la manipulación vas a lograr las cosas.
Ahora, por supuesto, no lloras cuando quieres algo, pero te enojas, te irritas para manipular a las personas que tienes a tu alrededor y de esa manera conseguir lo que quieres. Y quiero decirte que si eres así, y si somos así, tenemos un proceso de inmadurez muy grande. Muchas veces nosotros llegamos a ser personas con bigotes, personas que no tenemos pelo o algo por el estilo, y todavía seguimos siendo niños y chiquilines porque no hemos madurado más de los 12 años. Quizás somos profesionales, quizás incluso somos pastores, pero queremos que se haga todo como nosotros queremos. Y si no se hacen las cosas como quiero, me enojo y manipulo con mi enojo. Y por eso, otra de las razones por las cuales una persona puede ser irritable es que cuando fue niño o niña abusaron de él o de ella. Y esto puede ser un poquito más complicado todavía. Porque hay personas que realmente no tienen esa capacidad. Saben que irritarse está mal, pero no pueden controlarlo. Y muchas veces eso se debe a que cuando fueron niños, abusaron de ellos. Otra de las razones es cuando fueron niños, fueron testigos de tensiones violentas en la familia. Y entonces al ser testigos de cómo los padres arreglaban sus cosas con violencia, hay niños que se encierran en sí mismos y no expresan nada, y hay otros niños que al haber guardado tantos sentimientos adentro, cuando llegan a ser grandes, entonces manifiestan esos sentimientos con irritabilidad por cualquier cosa. Por eso es tan importante la familia, por eso es tan importante los padres. Y entonces todo esto tiene una consecuencia. ¿Cuál es el resultado? Inseguridad interna y baja autoestima. Y cuando alguien tiene baja autoestima, tiende a ser irritable. Quienes se sienten constantemente amenazados, poco valorados o inseguros, suelen interpretar las críticas o desacuerdos como ataques personales. El enojo se vuelve una reacción defensiva para protegerse. Cuando alguien te señala algo, algún error o algo, quizás te lo señalan bien, pero lo tomas tan personal y te enojas. ¿Por qué? Porque tu autoestima está tan baja que ya no soportas, piensas que cuando alguien te dice algo está en contra de ti. Y eso es algo que no lo podemos manejar. Y por eso es tan importante que tengamos una sana autoestima. Esa sana autoestima se construye en la familia y especialmente en la niñez. Ahora alguien puede decir, bueno, pero yo fui testigo de mis padres violentos, a mí fui mimado, me abusaron incluso de alguna manera cuando era chico. Entonces, ¿que estoy determinado a tener este problema? No, no estás determinado, estás condicionado, pero no determinado. Y para eso está Dios, y de eso vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito hoy. ¿Cuál es la solución de esto? Y por supuesto, como les digo, de cada cosa podemos dar hacer un sermón, y puede parecer un poco simplista lo que voy a tratar de transmitirles a ustedes, pero creo que vamos a llegar a la solución esencial del problema. No me voy a detener en todo el camino, me voy a detener especialmente en la conclusión. El amor, esta quizás es la solución, el amor no se irrita. Paroxímetai es la palabra de irritarse. El amor no se irrita. Cuando tú te irritas es porque no es que tú dices ahora, entonces si quiero amar voy a dejar de irritarme. No, tú no puedes hacer eso. Por decidir no irritarte, no es que vas a dejar de irritarte. Puede ser que tú puedes controlar tus reacciones, pero tu irritación va a estar por adentro. Entonces la solución es el amor, es recibir el amor. Tú te irritas cuando no te sientes amado. Tú te irritas cuando hay un problema de autoestima en ti. Entonces no es que tienes que decidir amar, sino tienes que dejar que el amor entre a tu vida. Y cuando el amor entra a tu vida, tú comienzas a dejar de irritarte por cualquier cosa. No sé si me explico. No es cuestión de decidir ahora no me voy a irritar, sino es cuestión de abrirme para que el amor entre a mi vida. Todos tus problemas psicológicos, todos mis problemas psicológicos y emocionales están basados en una carencia de amor. Cuando tú te reaccionas violentamente es por el hecho de que no te sientes amado.
te sientes amenazado. Y ahora vamos a dar algunas soluciones para esto. Para la persona que cuando creció con padres débiles que no le ponían límites, aquí te voy a dar, si tú eres un niño mimado que te encaprichas cada vez que no se hacen las cosas como quieres, yo te voy a dar una solución. Si ya estás con Dios, te voy a decir lo que dijo Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para que el amor de Dios entre a tu vida, tú tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo. Cada vez que quieres irritarte, tienes que morir. Porque la irritación es una manera de autoafirmarte, es una manera de imponerte. No, tú tienes que dejar de imponerte y morir a ti mismo y dejar que Dios viva en ti. O sea, cada vez que la irritación quiera surgir en tu vida, en vez de controlar la irritación, tú tienes que rendirte. Tienes que sacar una bandera blanca. Me rindo con respecto a mí mismo o a mí misma y yo entonces ahora me abro a Dios para que me dé su espíritu. Me concentro en Dios. No me concentro en lo que siento, sino me concentro en Dios. Y alguien puede decir, Joel, pero es muy fácil lo que decís. Sí, yo sé que esto no es algo así de un día para el otro. Pero sí yo creo que vamos a llegar a la esencia para entender lo que necesitamos para que esto suceda. Te doy otro versículo que Pablo que era un tipo violento, un tipo también que tenía la autoestima baja, un tipo orgulloso, era un tipo que incluso cuando alguien pensaba diferente lo quería matar, él reconoció que la solución para él es con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tú tienes que morir a ti mismo. Tú tienes que morir a ti misma y tienes que levantarte cada día muriendo y decir que Cristo viva en ti. Y cada vez que viene esa situación irritable, Dios te va a hacer acordar que tú moriste a la mañana y te va a decir, muere. Te lo va a hacer acordar, te lo aseguro, muere. Y si en el momento te irritaste y explotaste como siempre lo haces, no importa. Dios te lo va a hacer acordar después. Y tú vas a ir aprendiendo. Jesús dijo, si buscamos a Dios, ¿qué va a pasar? Lo hallaremos. El problema es que no creemos eso. Empezamos nuestro día nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. No, tendríamos que empezar nuestro día rindiéndonos a Dios. Y alguien puede decir, pero ¿qué tengo? ¿Que estar dependiendo de Dios continuamente? Sí. Y por eso a la gente no le gusta la relación con Cristo, porque yo quiero ser independiente, quiero ser fuerte en mí mismo. No, la religión es para los débiles. Es para todos los que nos sentimos débiles. Tenía razón, muchos ateos dicen, sí, la religión es para los que están en problemas, tienen razón. El problema es que el ateo todavía no reconoce que está en problemas. Pero los que hemos reconocido que estamos en problemas, venimos a la iglesia porque nos sentimos débiles. Y no que venimos a la iglesia porque la iglesia en realidad no hace nada. Venimos a Cristo porque nos sentimos débiles. Porque sabemos que sin Cristo somos un desastre. Esta semana mi esposa me dijo palabras muy lindas por Facebook. Y yo le dije, realmente gracias por decir aquellas cosas que tienen que ver con mi lado cuando estoy con Cristo. Pero ella podría escribir también un libro en Facebook de las cosas que pasan cuando yo no estoy en Cristo. Y gracias que tenemos gente que nos ve con el amor de Cristo. Pero es Cristo la solución de todo. No es la iglesia incluso. No es venir a cumplir con cosas acá. No, eso no te cambia. Te cambia Cristo. Porque habéis muerto, dice Colosenses 3:3, a vuestra vida y está escondida, tu vida está escondida con Cristo en Dios. La solución no es esforzarte. La solución es rendirte, es morir a ti mismo. Ahora quiero decirte algo. Las personas suelen ser controladoras, las personas que han sido mimadas, ellas son personas que como no pueden controlarse a sí mismos, toda persona que no puede controlarse a sí mismo trata de controlar a los demás. ¿Tú has visto una persona controladora? Quiero decirte, esto es científico.
Cuando ves una persona controladora, esa persona es porque no se puede controlar a sí mismo y por eso controla a los demás. Y si tú te sientes controlador o controladora, eres una persona que no tiene autocontrol. Aunque parezca fuerte, eres la persona más débil que existe. Y esa es la dinámica del reino, lo siento. Por eso a Jesús no le gusta, a la gente no le gusta mucho la dinámica del reino. Es más, el religioso que se ha esforzado tanto por tener una imagen buena, no le gusta este mensaje de Cristo. Esto de someterse a Cristo no le gusta. A ellos les gusta que hablemos de la ley. O sea, ¿por qué? Porque ellos se han esforzado por cumplir una ley y por cumplir una ley se sienten perfectos. No, la persona que está en Cristo nunca se puede sentir perfecta. Cristo es tan perfecto que entonces solamente cuando estoy en Cristo puedo sentir necesidad de Él. Cuando me pongo frente a una ley, frente a 10 mandamientos, yo puedo cumplir la letra de la ley y me siento perfecto, como el joven rico. Me siento como Nicodemo, que no necesito nada, no necesito nacer de nuevo. Me siento como la Odisea, no tengo necesidad de nada. Y por eso hay tanta gente religiosa que va a las iglesias, incluso que son teólogos, que son pueden ser pastores, pueden ser incluso dirigentes de iglesias, que sienten que no tienen necesidad de nada y cuando se predica a Cristo se enojan. Porque ellos se han esforzado mucho en su vida para ser perfectos. Nunca han muerto a sí mismos, simplemente han creado una imagen fuera de ellos que los hace sentir orgullosos de lo que son, de las familias que tienen, de los logros que han tenido, del abolengo que han construido durante tanto tiempo. Y simplemente lo único que hacen es ahuyentar al verdadero pecador que está necesitado y que está buscando algo esencial y algo que le cambie la vida. Cuando un niño o una niña fue abusada, ¿qué es lo que tendríamos que analizar? Si tú has sido abusado, hay diferentes, y quizás hoy no te des cuenta de que has sido abusado, hay diferentes tipos de abuso que pueden haber sido cometidos en una familia. Está el abuso físico. Consiste en cualquier daño corporal intencional, golpes, empujones, quemaduras, estrangulaciones o cualquier acto que cause dolor o lesiones. Padres que se irritan con lo que hace el hijo y le pegan una paliza que descargan su ira en el hijo. Yo ya les conté algunas experiencias personales, que antes de conocer realmente el amor de Dios, siendo pastor incluso, hice con mis hijos, a veces con buenas intenciones, otras veces me refugiaba diciéndole, es que estamos haciéndolo porque te amamos. Vieron que a veces tenemos esas frasecitas para esconder nuestra falta de dominio propio. No siempre las marcas de abuso físico son marcas visibles, pero siempre dejan huellas emocionales. Y quizás por eso eres irritable. Y quizás hoy entiendas, mires para atrás y no, a mí me criaron a los golpes. Y alguien puede decir, no, pero miren qué derecho que salí. Pero así ahora tú estás criando a los golpes también a tus hijos. Está el otro tipo de abuso, que está el abuso emocional o psicológico. Incluye insultos, humillaciones, amenazas, manipulación, control, silencios prolongados o actitudes que buscan destruir la autoestima o el sentido de valía. Y especialmente quiero hacer énfasis en esto del control, porque a veces pensamos que el control está bien. No, el control siempre es abuso. El control es abuso. Pero como es algo aceptado en la sociedad, porque esta sociedad se maneja, se basa en el control, es algo aceptado incluso también en la religión. Y no puede ser eso. No, el control es contrario. Es contrario a los principios del reino. Ustedes nunca van a ver a Jesús controlando. Suele ser más difícil de detectar el abuso emocional y psicológico, pero es profundamente destructivo. Está el abuso verbal, forma parte del abuso emocional, pero merece mención aparte. Se da mediante palabras ofensivas, gritos, burlas, críticas constantes o sarcasmo hiriente. Seguro que hiciste eso. No, podría dar muchos ejemplos de esto, pero no tenemos tiempo. Y ustedes, yo sé que el Espíritu Santo le está trayendo a ustedes los ejemplos a la cabeza. Las palabras pueden ser cicatrices invisibles que duran años, como en el caso de Cam. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Noé había estado
tomando, o sea, se había emborrachado. Y entonces se desnudó y entró a su tienda y entró Cam. ¿Y qué hizo? En vez de hacer algo por su padre, se burló. Y cuando Noé nuevamente sale de la borrachera y se entera que Cam se burló, ¿qué hace Noé con Cam? Lo maldice. Y quiero decirte algo, esto es algo importantísimo. Cada vez que tú maldices a tu hijo, estás haciendo una profecía de tu hijo. Y alguien dice, Cam fue malo porque por esa maldición que fue una profecía de su padre. Sí, fue una profecía de su padre, pero ¿por qué fue una profecía de su padre? Porque cada vez que un padre le habla a su hijo, se transforma eso en profecía. Si tú le dices a tu hijo tonto, tu hijo no es tonto, pero eso se va a transformar en una profecía para tu hijo y él va a pensar que es tonto, porque tú eres la persona más importante en la vida de tu hijo. Y tú le haces caso a las personas importantes que son en tu vida. Al que no es importante, si te dice algo, no le haces caso, pero las personas que son importantes para ti, tú le haces mucho caso. Y por eso la persona que tiene baja autoestima piensa que todos son importantes y que él no es más importante. Entonces, si le dice a alguien por la calle, le dice que es tonto, se lo cree. Porque no ha construido su identidad en su familia. Y entonces por eso es tan importante. Noé profetizó de Cam que iba a ser malo y Cam terminó siendo malo. Jacob también cuando profetiza algunas maldiciones para sus hijos y también justamente esas maldiciones se cumplen. Si tú a tu hijo le hablas como si fuera malo, tu hijo va a ser malo. Empieza a tratar a tu hijo y a tu hija de acuerdo a lo que Dios dice que es y no de acuerdo a lo que tú ves. Empieza a tratar a tu hijo y a tu hija de acuerdo a las oraciones que le haces a Dios. Esas oraciones de fe que crees en Él y no de acuerdo a lo que tú ves y que te parece que tu hijo está viviendo. No, si tú le estás orando a Dios por bendiciones para tu hijo, cree en las bendiciones que Dios le está dando a tu hijo porque esa es la voluntad de Dios. Y tú tienes que tener fe en lo que pides de acuerdo a su voluntad. El problema es que nosotros decimos, Señor, sálvame a mi hijo y lo tratamos como si estuviera perdido. No sé si me explico. No, tenemos que empezar a creer en el Dios que servimos. Está el abuso sexual. Cualquier contacto o acto sexual no consentido o la exposición de una persona, especialmente niños o adolescentes, a material o situaciones de índole sexual. Incluye desde acoso hasta la violación, pasando por el abuso dentro de relaciones familiares o religiosas. Generalmente, y he tenido que lidiar con muchos casos en mi ministerio con este tipo de problemas. Y generalmente el abusador sexual es alguien conocido de la familia, alguien muy querido en la familia, alguien que se le ha depositado confianza y que en vez de usar esa confianza que le depositaron para beneficio de los demás, la utiliza para beneficio propio. Eso es un abusador. Abusador es una persona que tiene poder, que se le ha otorgado más poder que el resto que la gente, y en vez de utilizar ese poder para servir, lo utiliza para beneficio propio. Eso es un abusador. Y por eso no le den poder a un abusador, porque no sabe manejarlo. Dios quiere darnos poder a todos. Pero cuando yo quiero tener el poder para beneficiarme a mí mismo, me transformo en un abusador. Está el abuso económico financiero. Ocurre cuando alguien controla o limita el acceso del otro a recursos económicos, impide trabajar, administra el dinero de forma abusiva o usa los bienes del otro sin consentimiento. Es una forma de dominación y dependencia forzada. Se darán cuenta que cada uno de estos ítems, podríamos hacer un tema. Y quiero simplemente que esto es descriptivo. Y después está el abuso espiritual o religioso, que es la manipulación de la fe o las creencias para someter, culpar o controlar a una persona. Esto es una plaga dentro del cristianismo y dentro de todas las religiones. Esto incluye usar textos sagrados o autoridad espiritual para justificar abuso o exigir obediencia ciega. Eso pasa muchísimo. Utilizamos los versículos de la Biblia para darnos autoridad para el abuso que queremos hacer. Y por eso la América del siglo XIX usaba los versículos de la Biblia para justificar la esclavitud.
¿Y cuántos dirigentes religiosos utilizan versículos de la Biblia que hablan de Dios para justificar el control y justificar la opresión que hacen en sus iglesias? En las iglesias cristianas, en su mayoría, en la iglesia institucional, no la iglesia bíblica, pero la iglesia institucional no le gusta que la gente piense. Y los dirigentes se transforman en gente manipuladora y controladora en el nombre de Dios, usando la Biblia como recurso para engañar, para manipular y para beneficiarse a sí mismos. Y las iglesias están llenas, lastimosamente, de gente esclava, tóxica, que se ha dejado intoxicar por dirigentes religiosos que no les interesa el reino de Dios, sino que les interesa la institución de Dios que les da una plataforma de seguridad y les ayuda a ser importantes en esta tierra. Y yo sé que hay personas que escuchan esto y se enojan. ¿Y por qué te enojas? Porque tienes ese problema. Y por supuesto, el que tiene este problema quiere matar al que lo denuncia. Porque quiere seguir controlando, quiere seguir manipulando, quiere seguir lavando el cerebro de la gente. Pero nosotros hemos sido llamados a ser seguidores de Cristo. Hemos sido llamados a seguir los principios del reino de Dios, no importa dónde sea. Y no hay jerarquías, no hay diferencia. Todos debemos estar sometidos a los mismos principios, dirigentes y dirigidos. Todos somos parte de un reino que la cabeza es Jesucristo y todos debiéramos estar sometidos a Jesucristo desde las pequeñas cosas de nuestra vida. Y después está el abuso por abandono o negligencia en contextos familiares o de cuidado, como con niños, ancianos o personas dependientes. Se da cuando alguien no recibe la atención básica, protección o afecto que necesita. El no cuidar cuando se tiene la responsabilidad de hacerlo también es abuso. Vuelvo a repetir. El no cuidar cuando se tiene la oportunidad de hacerlo también es abuso. Y voy a seguir. ¿Cómo podemos sanar el abuso? Y esto quiero que entendamos algo. Espero poder hoy terminar con el tema. Las iglesias tienen que ser hospitales, decimos, ¿verdad? Y entonces las iglesias tienen que ser un lugar donde podamos sanar el abuso que vive esta sociedad, porque esta sociedad está basada en el control. Y todas las personas que vienen a la iglesia tienen una necesidad de amor y el amor no se irrita, el amor no controla. Entonces las iglesias tienen que ser un lugar donde eso no se vea. Las iglesias tienen que ser un ambiente seguro. Entonces, ¿cómo podemos sanar el abuso? Y quiero, primero, una persona que ha sido abusada, y quizás tú has sido abusado en el pasado con uno de estos tipos de abuso que he mencionado, tienes que reconocer y validar la experiencia que has tenido. No puedes decir, no quiero pensar en eso. No, tú tienes que reconocer, aunque sea doloroso, aunque te traiga lágrimas, aunque abra una herida. O sea, si no lo hablas, no se puede sanar. Y por eso el primer paso hacia la sanación es romper el silencio frente a alguien que escuche con respeto. Frente a alguien que ¿qué? Que escuche, por favor, no rompas el silencio frente a alguien chismoso. Y las iglesias están llenas de chismosos. Así que elige bien con quién vas a romper el silencio, pero es necesario que lo rompas. Pero hay personas en las iglesias que son oídos para después ser eco. Y está lleno. Yo les digo, no he visto drogadictos que dividan a las iglesias, alcohólicos que dividan a las iglesias, prostitutas que dividan a las iglesias, pero sí he visto chismosos que dividen a las iglesias. Y por eso en Levítico 19 dice, no andarás, dice Dios, Levítico 19, 16 dice, no andarás chismoseando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea, Dios considera el chisme como ¿qué? Como un asesinato. Ah, no, pero yo guardo las 28 doctrinas. Yo soy fiel a la iglesia, pero sos un chismoso empedernido. Un asesino. El primer paso hacia la sanación es romper el silencio frente a alguien que escuche con respeto. Validar que lo que ocurrió fue real y no fue culpa de la persona abusada. ¿Por qué? Porque el abusador, lo que le encanta al abusador hacer es hacer sentir culpable al que abusa.
El controlador siempre te hace sentir culpable para lograr lo que quiere a través de su manipulación. Ay, podríamos hablar 1 hora, 2 horas, quizás hacer un curso de 6 meses de esto. Pero que el Espíritu Santo nos diga lo que tenemos que escuchar y cómo se aplica a nuestra vida. Muchas veces el abusador ha distorsionado la verdad o ha hecho creer a la víctima que exagera o que miente. No, pero no fue así. O sea, yo no te traté tan mal cuando eras chica o cuando eras chico. Bueno, pero eso es lo que siente tu hijo. Y lo que siente tu hijo es la realidad que él tiene. Y quizás sí, tú no lo trataste así como él siente, pero eso es lo que siente. Por lo tanto, tienes que ser sensible a lo que siente, porque ese es su mundo. No estás para defenderte a ti mismo, sino que estás para defender al más débil. Y tu hijo siempre va a ser más débil que tú. Segundo paso para la sanidad, tiene que haber un establecimiento de seguridad. O sea, la persona tiene que poder hablar en un lugar donde se sienta segura. No puede haber sanación sin seguridad. Por eso la familia tiene que ser un lugar de seguridad donde nuestros hijos se puedan expresar, donde nosotros nos podemos expresar. El matrimonio tendría que ser un lugar donde tu cónyuge se pueda expresar libremente y no sea condenado por lo que se expresa. Ahora, libremente no quiere decir con violencia. Cuidado, porque yo soy así, y me vas a tener que aguantar con todos los insultos. No, eso es un abuso y el abuso no se puede permitir. Hay que poner un límite al abuso. No puede haber sanación sin seguridad. Esto incluye entornos seguros, física, emocional y espiritualmente. Hermanos, qué lindo que Forest City sea un lugar seguro para aquel que venga abusado y dolido y pueda sentir que en sus hermanos puede encontrar un oído no chismoso, sino un oído compasivo que lo escuche y que lo pueda entender en el abuso que ha vivido o en la herida que tiene. Por más que sea una tergiversación, porque puede ser a veces que nos imaginamos también cosas, pero en la medida que yo saco lo que he vivido, el Espíritu Santo me va dando la capacidad de analizar qué es real y qué no es tan real. Cuando lo tengo comprimido dentro de mi vida y lo tengo en silencio, se me mezcla todo. No puedo analizar. Y por eso la oración sincera es tan importante. Si aprendiéramos a orar como Jesús nos dijo que deberíamos orar, qué sanador sería para nuestra vida. La persona necesita saber que ya no está bajo amenaza. Para soltar su silencio tiene que saber que no está amenazado. Que si va a decir algo, nadie le va a decir, ¿cómo decís eso? A veces esto implica cortar contacto con el abusador, cambiar entornos tóxicos o establecer límites firmes. ¿Se acuerdan el caso de José? Dios lo tuvo que sacar de su ambiente tóxico para que él tome perspectiva y pueda aprender a perdonar y pueda sanar. Y a veces es necesario poner distancia con aquellos que nos abusan. No a veces, siempre. Una distancia emocional o a veces distancia física. A veces es necesario. A veces digo, ¡ay, se fue de la iglesia! Y si está en una iglesia tóxica, que se vaya. Si está en una iglesia controladora, que se vaya. ¿Y quién dijo que estamos obligados a estar en una comunidad religiosa particular porque yo soy el pastor? Si tú no te sientes cómodo acá, te puedes ir y tienes que tener libertad de estar donde tú quieres y donde te sientes respetado. Pero donde te sientes abusado, te digo, si te vas, no es apostasía, es sanidad. Si te quedas donde has sido abusado y donde te están abusando, eso es enfermedad. Te has transformado en un codependiente de esa comunidad religiosa. Y yo sé que lo que digo es verdad. Pero no nos gusta esta verdad porque piensan que uno está hablando en contra de la iglesia. ¿De qué iglesia estoy en contra? Si eso no es iglesia, donde hay control no es reino de Dios. Donde no hay respeto no es reino de Dios, es otra cosa, es un invento humano, pero allí no está Dios, porque iglesia no es una institución, no es una comunidad, un templo, no es el templo de Forest City. Iglesia es la comunidad de creyentes que se entregaron a Cristo y que aman como Cristo. Eso es iglesia. Hay que aprender a poner límites.
Y si tú has sido abusado, uno de los problemas, porque cuando te abusaron, pasaron por arriba de tus límites, entonces a ti te cuesta poner límites. Y yo ya lo dije en otros sermones, pero ¿cuál es el mejor límite que tenemos? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? Muy bien, no. Tienes que aprender a decir no cuando no quieres. Y si la gente no respeta tu no, el problema es de la gente, no es problema tuyo. Porque tú no eres responsable de los sentimientos de los otros. Tú no eres responsable del enojo del otro. Tú eres responsable de tus sentimientos. Y si tú no quieres, no quieres. Punto. Y si alguien te fuerza para que quieras, esa persona es controladora, es abusiva. Y esa persona controladora y abusiva, ¿qué va a tratar de hacer? Hacerte sentir que tú eres el problema. Espero que nadie se divorcie después de salir de acá. Para curar una herida hay que protegerla para que no se vuelva a infectar. Hay que protegerla la herida. Hay que dejarla sanar. Hay que reconstruir la identidad. El abuso muchas veces destruye la imagen que la persona tiene de sí misma. Ayudar a reconstruir la narrativa personal. ¿Quién soy yo aparte del abuso? O sea, yo no soy el abuso. Yo tengo que alguien me tiene que ayudar a tomar distancia de esa herida que tuve para darme cuenta que yo no soy eso. Yo he sido, no soy anormal, no estoy loco. Estoy reaccionando de una manera normal por el abuso que tuve. Pero si yo puedo reconocer, puedo sacar mi herida, puedo contar, puedo sentirme seguro en un lugar, mi herida va a empezar a sanar y cuando comience a sanar va a empezar una etapa de mi vida que va a ser más rica y más madura que la que tuve antes de la herida. ¿Y sabes qué? Cada herida que tienes, cada herida sanada, cada cicatriz que tú tienes en tu vida se transforma en un ministerio. Y eso es lo hermoso con Dios. Con Dios nunca pierdes. Te pueden haber hecho un daño, pero ahora con tu herida, tú ahora ayudas, con tu herida cicatrizada, ayudas a cicatrizar las heridas de aquellos que han sido heridos de la misma manera que tú fuiste herido. Para reconstruir la identidad hay que trabajar creencias internas como no valgo, no soy suficiente, siempre me van a hacer daño. Todas esas son mentiras que Satanás o que la experiencia nociva nos puso en la cabeza. Y tenemos que luchar contra esas creencias. Y por eso es tan importante beber de la palabra de Dios para que tú te des cuenta quién eres en Cristo Jesús. Y debes creer eso, porque tus sentimientos te lo van a negar. Y por eso tú tienes que alimentar de cosas buenas tu cabeza para que cuando llegue el momento de creer, tú creas de una manera correcta y no de acuerdo a las mentiras que tienes en tu cabeza. Algo que reconstruye la identidad es reforzar la dignidad, el valor y el propósito. Y hermanos, cuando un grupo de gente encuentra propósito en una comunidad, cuando un grupo de gente encuentra valor en una comunidad, se siente parte y se siente importante en una comunidad, eso tiene un efecto sanador tremendo. Y por eso iglesia no es venir un sábado de vez en cuando, venir aquí a sentarse a escuchar un predicador. Eso puede ser algo bueno, es parte, pero eso no es iglesia. Iglesia es generar amistades en principios correctos, donde tenemos un propósito, donde nos damos valor unos a los otros y donde respetamos la dignidad que cada uno tiene por simplemente ser humano. Y por eso los invito al campamento. ¿Qué vamos a hacer? Aprovecho a hacer la propaganda. De paso, el campamento lo tenemos que cerrar antes de mediados de noviembre, así que tienen que inscribirse. Ya estamos muy bien, para ser hispanos estamos muy bien. Hay más de 100 personas inscriptas. Pero yo sé que ustedes tienen que corregir parte del abuso, no sé qué tenemos, es que están esperando hasta la última semana para ver si van o no van. No, ya tienen que decidirlo. No los quiero manipular, ¿ok? Pero con los pocos o muchos que vayan, la vamos a pasar genial. Porque queremos lograr un ambiente donde sea un ambiente seguro, un ambiente donde nos conozcamos, un ambiente donde respetemos el valor del uno al otro. La meta no es volver a ser quien eras antes de la herida, sino descubrir quién eres ahora. Y quiero decirte que si tu herida cicatriza, tú eres una persona mucho más madura,
más sabia y más persona, más humana todavía que antes de la herida. Tiene que haber una expresión emocional guiada. Voy a dar, ajustense los cinturones porque tenemos que avanzar. El dolor necesita salir, pero de manera contenida y acompañada. Necesitamos acompañar. La iglesia necesita acompañar la sanación de una persona y por eso el discipulado es tan importante. No es simplemente hacer una campaña evangélica que se bauticen un montón y dejarlos tirados. No, tenemos que hacernos amigos de la gente. Tenemos que acompañar a la gente. Pero para acompañar a la gente tenemos que... Quiero decirles, la iglesia no es un lugar para sanar psicológicamente, a pesar de que la iglesia es un lugar de misión. ¿Por qué? Porque cuando nos unimos en misión, nos hacemos amigos y el propósito hace entonces que realmente sanemos y nos hagamos amigos, pero dentro de los valores correctos. Pero si venimos acá a la iglesia solamente para contarnos los problemas y estar ahí contándonos los problemas y llorando uno con el otro, y no tenemos propósito, no sirve de nada. Es el propósito que nos da la autovalía, porque todos nacimos para algo. Y si yo no cumplo la misión de mi vida, nunca, absolutamente nunca voy a ser feliz. Si yo no estoy cumpliendo la misión de mi vida, nunca voy a poder dar felicidad a la gente que está alrededor mío. Y por eso es tan importante una comunidad religiosa que tenga propósito. Llorar, enojarse, escribir, hablar, orar, gritar en un espacio terapéutico seguro. O sea, si tú tienes que sentirte seguro, por favor, no griten ahora, pero no se enojen tampoco ahora, pero si quieres enojarte, hazlo, pero de manera constructiva. Pero tenemos que lograr un espacio donde la gente pueda expresarse. No hay emoción prohibida en el proceso de sanación. Todas las emociones tienen que ser validadas, porque eso es lo que está dentro. Y por eso en la oración nosotros encontramos, en los salmos, encontramos salmos donde el salmista decía: Señor, te pido que estrelles la cabeza de los hijos de mis enemigos contra la roca. Y uno dice, ¿cómo? Es que Dios era terapeuta para esa persona. Esa persona tenía tanto enojo que quería ver a los bebés estrechados contra la roca. Pero cuando le pedía eso a Dios, se descargaba. ¿Y Dios qué hacía? ¿Lo destruía por pensar así? Le decía, estás pensando mal, ¿eh? No, cuando veía que Dios lo recibía, Dios por medio de la oración le daba su amor. Y entonces ya no quería más la destrucción de sus enemigos. David pedía la destrucción de sus enemigos. Y cuando murió su principal enemigo, ¿qué hizo? Lloró, porque David había aprendido que le podía contar todo a Dios y descargarse en Dios, y eso hacía que él le tiraba sus basuras a Dios y Dios le daba sus bendiciones y le daba su carácter. Y tienes que aprender a descargarte con Dios. Él no tiene emociones prohibidas. El trauma no expresado se guarda en el cuerpo y se convierte en ansiedad, insomnio e incluso en enfermedad. Lo que no se habla, se actúa. La expresión sana evita la repetición destructiva. Y tiene que haber un reencuentro con la espiritualidad y el propósito. Para muchas personas abusadas, especialmente si el abuso fue espiritual, la imagen de Dios puede estar distorsionada. Y ahí puse, puede estar distorsionada. La imagen de Dios está distorsionada. Y ese es el problema que tenemos todos los seres humanos. Reconciliar la espiritualidad con la verdad, el amor y la libertad. Espiritualidad no es venir a una iglesia donde me controlan. Espiritualidad real es donde yo me siento libre, libre para expresar, donde me siento respetado, donde me siento amado. Esa es una comunidad religiosa sana de Dios, del reino. No es simplemente reunirme en un lugar y recoger ofrenda y escuchar un sermón que habla de Jesús. Porque una cosa es hablar acerca de Jesús y otra cosa es predicarlo a Él. Es predicar los valores del reino. Ese reencuentro con la espiritualidad se va a dar separando a Dios del sistema abusivo o de las personas que usaron su nombre para dañar. Hay mucha gente que han confundido a Dios con la iglesia y se van heridos por la iglesia. Y quiero decirte algo, la iglesia de Dios nunca, escucha bien, la iglesia de Dios nunca hiere. La iglesia de Dios siempre sana. Si hay una iglesia que hirió, no era la iglesia de Dios. Porque ¿quiénes somos la iglesia?
los creyentes. Y si yo te herí, te humillé, te abusé, yo no estaba con Dios. Y Dios no estaba aprobando eso. Y por eso mucha gente que se siente abusado por una institución religiosa se enoja con Dios. No, confundiste a Dios con la iglesia o con la institución religiosa. No, re mal. Y justamente de eso habla el Apocalipsis. No podemos confundir a Dios con una institución religiosa. Dios es Dios y se manifiesta en Jesús. Y ese es Dios. Debemos ayudar a encontrar un propósito más allá del dolor a las personas. Sanar no significa olvidar, sino darle nuevo significado a lo vivido. ¿Dónde está la solución para nuestros problemas emocionales? Fíjense lo que dice la Biblia, Jeremías 9, 23 al 24. Alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, la solución de todos mis problemas emocionales está en conocer quién realmente es Dios. Y cuando yo conozco quién realmente es Dios, me abro a ese Dios para que ese Dios me llene y me entre y me quite todos los traumas que tengo a raíz de las heridas que he ido cosechando en la vida. Eso está a lo largo de toda la Biblia. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, la vida plena, es que te conozcan a Dios a través de Jesucristo. Es reconocer que Jesucristo vino a mostrar el Padre. Y cuando yo contacto uno a Dios o a Jesucristo con Dios el Padre y creo que Jesús es la realidad de Dios, entonces allí hay sanidad para mi vida. Hoy hablábamos con los jóvenes que el problema del pecado no fue que Adán y Eva comieron la fruta. El problema fue que Adán y Eva pensaron mal de Dios, y en el momento que pensaron mal de Dios, comieron la fruta, y desde que comieron la fruta, desde allí vieron a Dios tergiversado siempre. Y si dijimos que las personas importantes crean nuestros sentimientos con respecto a nosotros mismos, imagínense si Dios es el más importante, si yo creo que Dios me va a castigar, si yo creo que Dios, si no hago lo que Él quiere, me va a destruir, si yo creo que Dios me manipula y me dice, si tú no haces lo que quiero, te voy a destruir y te voy a mandar al infierno, si yo creo así de Dios, eso tiene una importancia en cómo yo me veo a mí mismo. Y por eso Satanás ha tenido tanto éxito haciendo que las iglesias cristianas nos prediquen a un Dios que está mezclado con las características de Satanás. A un Dios que se parece a Satanás, a un Dios que soluciona los problemas como Satanás los soluciona, con violencia. Y cuando nosotros creemos así en un Dios, ya no queremos estar con Él porque Él vale la pena. Queremos estar con Él para que nos dé vida eterna. Queremos estar con Él para que no nos castigue. Entonces realmente no estamos con Él. Estamos con Él con interés, no por amor. Y por eso necesitamos conocer realmente quién es Dios. Fíjense lo que dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que ¿qué? Más que holocaustos y rituales. Es conocer quién es Dios. La Biblia y la revelación progresiva de Dios. Y ya vamos. Y oro, voy a orar para que lleguemos a la conclusión. Voy a hacer una oración. Señor, te pido que en este momento podamos entender lo que tú quieres enseñarnos. Y podamos entender quién eres tú, Señor. Que podamos entender que la solución está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y por eso, Señor, te pido que ahora nos des tu Santo Espíritu y me ayudes a mí para hacer un canal que pueda transmitir lo que tú quieres. En tu nombre, amén. La Biblia es la revelación progresiva de Dios. Moisés, fíjense Moisés cómo veía a Dios. Moisés dice, por tanto, sabe, le decía al pueblo de Israel, que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. ¿Tenía razón Moisés en eso? Sí, estaba dando una verdad muy buena. Dice, porque pueblo duro de servicio eres tú, le dice a Israel, ustedes son cabeza dura. ¿Tenía razón Moisés? Sí, tenía razón. Acuérdate, no olvides que has irritado, en el original dice
paraxetomai, la misma palabra que utiliza en las 70, se utiliza la misma palabra en el griego, que has irritado o has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Moisés dijo cosas que eran verdaderas de Dios. Pero ahora dice, Dios se enojó con ustedes y ¿qué quería hacer Dios? Quería destruirlos. Y saben, si ustedes siguen leyendo en Deuteronomio, Moisés dice, ¿y saben por qué no los destruyó Dios? ¿Saben por qué dice Moisés? Gracias a mí, que yo le pedí a Dios que no los destruya. Y si no fuera por mí, Dios los hubiera destruido. ¿Tenía una visión correcta de Dios Moisés? Pero Moisés era la visión que podía tener porque sí estaba descubriendo que Dios no era por la justicia del pueblo que estaba salvando. Eso era una verdad muy grande, pero todavía no tenía claramente la visión de Dios. Y por eso está mezclado con Moisés. No podemos poner a Moisés como la referencia para entender la Biblia. No podemos agarrar un versículo que dijo Moisés y decir, oh, esto es verdad, Dios los iba a destruir. Y yo sé que esto, alguien puede decir, pero alguien puede estar diciendo, esto no, debe ser herejía lo que está diciendo el pastor. Entonces no le está dando importancia a la Biblia. Sí, le doy importancia a la Biblia. Pero la Biblia dice que la verdad no es un libro, la verdad es una persona. Y ese libro me lleva a conocer a esa persona para poder entender el libro. Porque si no llego a esa persona, no entiendo nada del libro. Entiendo simplemente versículos que me llevan a una relación tóxica. Y por eso, hasta que Cristo vino, no había acceso al Antiguo Testamento, hasta que vino la imprenta. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que sacarlos de la letra de la Biblia y llevarlos al espíritu de la Biblia. Eso pasó también con los apóstoles. Y por eso no podemos hacer bibliolatría. No podemos adorar un libro, adoramos a Jesucristo. Y sigue diciendo Moisés, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, esto lo dice Dios, ¿no? O sea, en la boca de Moisés. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Y fíjense cómo sigue diciendo. Y amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga, dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. En otras palabras, para Moisés Dios era así. Si tú te portas bien, ¿qué hace Dios? Te bendice. Ojo, ¿tenía razón Moisés en eso? Sí. Sí tenía razón. O sea, porque a Dios le encanta bendecir. Pero no solamente es cuando te portas bien. Eso era parcial lo de Moisés. Pero Moisés pensaba que si se portaban mal, ¿Dios qué iba a hacer? Se iba a irritar y entonces, como se irritaba, iba a castigar. En eso estaba equivocado, pero no era que Moisés era malo. Es que la revelación es progresiva y lo vamos viendo a través de la Biblia, que el ser humano no puede captar la revelación de Dios. Tiene que ir de a poco descubriendo quién es Dios. Los profetas tendrían muchísimos versículos. En Isaías dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Y acá Isaías descubre algo que Moisés no había descubierto. El pueblo era rebelde, pero Dios ¿qué hacía? A pesar de que era rebelde, le extendía ¿qué? Las manos, ¿para qué? Para abrazarlos. Le dice, miren, ustedes son rebeldes y Dios tiene paciencia. Le agrega algo que antes Moisés parecía que no lo tenía muy claro. Dios tiene paciencia y les extiende sus manos a pesar de que ustedes son rebeldes. Y dice en el versículo 3, pueblo que en mi rostro me irrita, de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Entonces dice, a pesar de eso, extendí mis manos con ustedes todo el día. Y entonces sigue diciendo en el versículo 15, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor, ¿qué hará? ¿Qué?
te matará. Y sus siervos llamará por otro nombre. En otras palabras, dice, yo te estoy extendiendo las manos, te estoy extendiendo la mano porque no quiero que peques, pero va a llegar un momento que extendí tanto las manos que se acaba eso de extender las manos y ahora te mato. Los chicos lo entienden mejor, parece. Isaías incluye la paciencia de Dios, pero Isaías piensa que en un momento la paciencia se agota y Dios mata. Ezequiel, fíjense, por tanto ramera, oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez. Y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por leyes de las adúlteras y de los que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y celos. Ahora Ezequiel introduce un nuevo concepto. Ahora, Dios tiene paciencia. Israel se equivocó mucho tiempo con Dios y Dios tiene paciencia. Pero entonces Dios va a juzgar a su pueblo por medio de ¿quién? Ya no es Dios, sino que van a ser los amantes que ella tuvo. Dios va a permitir, o Dios va a mandar, porque acá dice Dios va a mandar a los amantes para que la castiguen. O sea, que ahora Ezequiel está trayendo una revelación un poquito mejor. O sea, ya dice, Dios va a mandar enemigos, Él no se va a ensuciar las manos. Dios va a mandar a los enemigos para que hagan el juicio. La revelación va siendo progresiva y dice, y saciaré mi ira sobre ti y se apartará de ti mi celo y descansaré y no me enojaré más. En otras palabras, dice, una vez que yo haga mi juicio, listo, ahora soy el Dios que no cambia. Desde ahí en adelante no me voy a enojar nunca más, por la eternidad, pero primero me voy a calmar con un juicio. Ezequiel introduce una nueva progresión, pero todavía no lo tenía claro. Y entonces tenemos los salmos, después que van avanzando en eso. Y entonces los salmos dicen, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, a Dios se tarda en airarse, es grande en misericordia. Están descubriendo algo que antes no habían descubierto. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En otras palabras dice, Dios ha sido bueno, pero ojo, tengan cuidado que Él no va a contender con ustedes para siempre, ¿eh? Algún día se le va a acabar. Y dice, pero Él, Salmo 78, 38 y 39, dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Y acá el salmista le introduce ahora la comprensión de Dios. Dios sabe que somos débiles y por lo tanto nos da misericordia. Pero entonces dice, Él no despertó todo su enojo. Pero con los impíos, con los que no son pueblo, ¿qué va a hacer Dios? Todo su enojo. Con ustedes, que son los favoritos de Él, todo su enojo no. Pero con los que no son favoritos de Él, entonces todo su enojo. Ahora les hago una pregunta. ¿Para qué Dios eligió a Israel? ¿Para qué lo eligió? ¿No fue para salvar a las naciones? ¿No fue que en Abraham dijo, todas las familias de la tierra serán benditas en ti? O sea que si Dios no se enoja con Israel, no descarga todo su enojo con Israel, tampoco descarga todo su enojo ¿con quién? Con los impíos, porque los impíos son elegidos por causa de Israel. O sea, Dios elige a Israel para salvar a los impíos. Eso no lo entendían los judíos. El Salmo 35 dice, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Porque por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dios no se enoja para siempre. Y acá hay algo muy nuevo. Pero Dios todavía se enoja, se irrita. Dios manda cosas malas. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento. Y llegamos ahora a la revelación de Dios. Que Jesús entonces completa el cuadro, trae la revelación plena y dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y cuando hablaba del mundo, estaba hablando de los impíos.
Y dice, Dios me mandó para no condenar, sino para salvar. Ahora una visión de Dios que nunca el pueblo, nadie había tenido. Jesús viene a presentar esa visión completa de Dios. Y lastimosamente, los religiosos de la época fueron los que se resistieron, porque ellos querían seguir siguiendo la letra de la Biblia. Ellos querían seguir a Moisés, no a Jesús. ¿Quién es este? Un hijo de un carpintero. Y así hoy hay mucha gente que se enoja. Bueno, vamos a predicar el amor, evangelio light. Prediquen Moisés, prediquen verdad presente de que Dios va a venir a destruir ahora dentro de poco y que Babilonia es la iglesia de enfrente y va a destruir a Babilonia. Esas son predicaciones que salen del corazón de la Odisea. Una iglesia tibia que no tiene necesidad de nada, orgullosa. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo quiero que vivan plenamente. Yo quiero que te dejes irritar. Quiero darte amor, el mismo amor que yo tengo. Que ya no veas a un Dios irritable, porque quiero decirte algo. Si yo soy tan importante para ti y tú me ves que yo me irrito, entonces tú te vas a irritar también. Porque cada uno se comporta de acuerdo al Dios que concibe en su cabeza. Y te aseguro que si tú eres chismoso o chismosa, tú crees que Dios es chismoso o chismosa. Si te confrontamos y te decimos, che, ¿por qué estás chismoseando? No, pero estoy haciendo una crítica constructiva. Es que no puede ser esto. O sea, tienes un montón de defensas religiosas y espirituales para seguir en tu pecado porque piensas que Dios es chismoso. Tú eres lo que Dios hace en tu cabeza. Y por eso Jesús dijo, bienaventurados los de limpio, ¿qué? Corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. El que no tiene la mente limpia no ve a Dios, ve cualquier otra cosa. El que no tiene la mente limpia con el Espíritu Santo ve a un Dios tergiversado y actúa como ese Dios tergiversado. Y por eso hubo tanta maldad dentro del cristianismo en el nombre de un Dios tergiversado que creían. Y por eso Juan dice, primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios ¿qué es? Es amor. Si tú no amas es porque tienes un Dios tergiversado en la cabeza. Si tú tienes problemas con tu hijo, tienes problemas con tu esposa, tienes un problema en el trabajo, tienes un problema con todo el mundo, tú tienes que conocer a Dios realmente como es, porque entonces tienes un Dios tergiversado en tu mente. Y por eso la solución de todos tus problemas, la solución de nuestros abusos, la solución de nuestras heridas es conocer a Dios tal cual es en Jesús. Y cuando la gente conoce a Dios tal cual es, hay transformación, hay alegría, hay libertad, hay sanidad. Porque Dios es amor y no cambia nunca. Él ha sido siempre el mismo ayer, hoy y por los siglos. El ladrón no viene sino para matar, hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino para que tengas vida en abundancia, para que te liberes de todas esas heridas que te causó esa tergiversación de Dios que tenía tu familia. Porque si tu padre te trató mal, era porque él pensaba que Dios también lo trataba mal a él. Si tus padres solucionaban sus problemas con violencia, era porque ellos creían que Dios soluciona los problemas con violencia también. Y por eso dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad, la verdad son 28 doctrinas. ¡No! ¡Qué error, qué engaño! La verdad es quién es Dios. Cuando conozcan quién es realmente Dios, esa verdad los hará libres. Es el amor de Dios. Esa es la verdad. Es que Dios es bueno. Es que Dios no cambia. Es que Dios no soluciona los problemas con violencia. Y esto es una frase que encontré, que no sé quién la escribió, que me pareció genial. Dice, la Biblia no es un libro plano, es una montaña que culmina ¿en dónde? En la cruz. Y en la cruz encontramos la revelación plena de Dios en Cristo. Dios no se irrita. A pesar de que le hagan lo que hagan, Él no cambia, Él sigue amando. El amor no se irrita. Y termino, pueden pasar los que tienen que tocar, porque no tengo un slide de conclusión. Fíjense lo que quería Pablo para todos los creyentes. Y ojalá que eso que querramos nosotros como líderes, también ustedes aquí en la iglesia,
Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Fíjense, para Pablo, al Padre que adoraba, ¿a quién le daba su apellido el Padre? ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿A cuántos? Todos. Todos recibieron el apellido de Dios en lo que hizo Jesucristo. Y por eso Pablo dice, fuimos adoptados a pesar de que estábamos en pecado. Todos fuimos adoptados. Hay gente que lo cree y gente que no lo cree. De quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. En otras palabras dice, yo le pido a Dios que en lo íntimo de su ser empiecen a sanar las heridas que tienen de los abusos que recibieron en su niñez. Que conociendo a Cristo, quién es realmente, y conociendo al Padre, comiencen a sanar todas esas heridas en lo íntimo. Versículo 17. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender juntos con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento. Nunca vamos a llegar a definirlo bien. Siempre nos vamos a quedar cortos con respecto a lo que Dios ama. Siempre Dios va a amar un poco más de lo que nosotros decimos. Es más, vamos a seguir durante toda la eternidad estudiando el amor de Dios y todavía no lo vamos a agotar porque hay cosas que nosotros no sabemos y a veces nos queremos quedar encerrados en un conocimiento que nos dieron por 2000 años y no seguir creciendo. No, hermano y hermana, la verdad es progresiva. El amor de Dios es progresivo. No es que Dios cambia, cambiamos nosotros en la medida que Él se revela a nosotros. Y entonces termina diciendo, a fin, el versículo 19, a fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Si tú eres una persona que sientes que tienes baja autoestima, si tú eres una persona que te sientes herido o herida por las situaciones que viviste en el pasado, si tú eres una persona que controla a otros y que te irritas y reaccionas mal, acuérdate que el amor no se irrita. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Conocer quién es Dios a través de Jesús. Y si lo crees, eso va a ser suficiente y todo en tu vida para que cambie en un antes y un después lo que hasta ahora no has podido cambiar. Recuerda, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando estábamos allí se acercó mi hija Isabela y me decía, papá, ¿puedo contar un testimonio? No sé de qué se trata y así voy a dejar que ella... Ok, voy a tratar de hablar en español, pero unas veces voy a hablar en inglés, pero ya. How do I start? Yo siempre era una niña que me encantaba Jesús. I grew up with Jesus. Y crecí con Jesús. Me encantaba Jesús. Era siempre mi amigo para mí. Entonces, yo estoy abriendo un club de teología en mi escuela. Y yo le dije a las personas, pongan sus questions, sus preguntas, ¿para qué quieren hablar? Y alguien puso, ¿cómo sabemos que Dios es real? Yo no sé. ¿Cómo voy a teach una lección que yo ni sé si Dios es real? Entonces, yo estaba hablando con mi novio y le decía, yo no sé cómo antes, cómo gente sabe tanto de Jesús y yo no sé nada. Y a mí me encanta Jesús. Yo siempre quería ser su amigo y
pero yo no sé nada ahora. Y antes que me fui a dormir, me vino a la cabeza como cuando yo me bañaba, él me hablaba mucho, pero yo ya perdí eso. Y yo perdí, como no tenía esa relación. Entonces me fui a dormir y tuve un sueño. Y me levanté. Y yo no le di, como no me importaba del sueño. Y fui y leí la Biblia y era de María Magdalena, como estaba llorando al frente de la cruz y de la tumba. Y después Dios fue al frente de ella y la habló. Y decía, María Magdalena sabía que era Jesús por su relación. Y yo, ok. Y por todo el día yo estaba ansiosa, súper ansiosa. Fui a to play soccer, ¿cómo se dice? A jugar fútbol y no, como en el car ride, cuando iba en el auto. Cuando iba en el auto quería llorar por el dream, por el sueño. Estaba repitiendo en mi mente. Entonces llegué a mi casa y me puse a llorar y a llorar y a llorar. ¿Y qué era con ese dream? ¿Qué era que estaba ahí? Yo me encontré en ese sueño. Estaba el mundo cayéndose. Todo estaba cayéndose. Yo estaba perdiendo mis parents, mis pets, mis padres, los pets, todo lo que yo quería, todo lo que yo amaba. Y me encontré llorando en la cruz. Y yo estaba llorando y estaba sola. Y Jesús vino. Y there was a huge, huge light. And I turned around. And I knew it was Jesus. And how did I know that? The light, the light is so, I'm going to tell you right now, Jesus is so strong. He's filled with the Holy Spirit. La luz tenía su Espíritu Santo y me tocó todo mi corazón, todo. Y como me dijo, I understand how Adam and Eve felt naked, porque Dios es tan poderoso, y por eso la señora tocó el manto de Jesús, porque he's poderoso. El Holy Spirit is that around him. He is the Holy Spirit. Jesus is Lord. And then I found myself crying on the floor because I realized that is now not in a dream but in real life. And all I could say in my mouth is Jesus is real. Jesús es verdadero. Jesús es verdadero. Entonces hoy te quiero decir, si no crees en Dios, pruébalo. Porque Él está ahí, te ama, es tu amigo y nunca te va a dejar solo. Y eso es lo que quería decirte. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por lo que tú eres. Gracias que podemos estar aquí alabándote. Tú eres todo. Y hay mucha gente que no sabe eso. Hay mucha gente que no sabe lo que está pasando. Pero por favor, show yourself to them. Let them feel you the same way I felt you. Don't leave us not knowing anything. Touch our hearts the same way you touched mine. Toca nuestro corazón como tocaste el mío. Change us, Lord. Cámbianos, Señor. Don't leave us here. No nos dejes aquí. We are ready to come home and I'm ready to see you again. ¿Estás dispuesto a ir a casa? Y nuevamente estoy dispuesta a verte nuevamente. Gracias por todo. And may we not forget all the things you have done in our lives. Ojalá que no olvidemos todo lo que has hecho en nuestra vida. In Jesus' name, amen. En nombre de Jesús, amén. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Los esperamos siempre, cada sábado,
para que podamos compartir la palabra de Dios. Y recuerden que somos movimiento. Dios los bendiga.